Buenas, mi nombre es Pablo de pabloiglesias.com y estamos con el cuarto módulo del taller en colaboración con Ilerna de presencia digital. En el primer módulo hablamos sobre la introducción a la presencia digital, en el segundo vimos en qué situación estábamos a día de hoy, en el tercero hablamos de cómo crear tu web, tu casa digital, y en este vamos a hablar de cómo generar el contenido, cómo generar el contenido que luego vayamos a publicar en el blog y en redes sociales. ¿De dónde saco ideas para generar contenido? Esto es una pregunta que me hacen muchísimas veces y creo que la respuesta más rápida es decir que tú para generar contenido necesitas consumir mucho contenido. Aquí vamos a ver cómo consumirlo de la forma más sencilla posible, para que no suponga mucho trabajo y cómo podemos todo ese contenido que vayamos a consumir redirigirlo e incluso programarlo para que se vaya publicando en diferentes redes sociales y podamos sacar ideas para generar nuestro propio contenido, ¿no? Lo primero y más obvio es que tenemos que seleccionar las fuentes de información. Esto, bueno, daría ya para dar un curso único y exclusivamente. De hecho, yo muchas veces tengo que dar para empresas talleres exclusivos de cómo saber que una fuente de información es fiable, cómo no, cómo interiorizar las fuentes de información, cómo crear un listado correcto para luego poder informarte desde él. Pero bueno, básicamente la idea es que busques blogs, bueno, te lo pongo por aquí, periódicos digitales, blogs, canales de YouTube, perfiles en Twitter, etcétera, etcétera. Mm, Canales, a fin de cuentas, en los que estén hablando sobre temas que a ti te interesan, profesionalmente, entiendo, porque estamos hablando de una marca profesional. Todo esto tienes que generar un listado y vamos a ver ahora con qué herramientas lo vamos a consumir. La primera es Feedly. Feedly, desde que cerró Google Reader, hará ya como 5 años, aquí hablo ya de abuelo cebolleta, desde que cerró Google Reader, Feedly se ha posicionado como la mejor herramienta de consumo de información. ¿Qué te ofrece? Esto, para que te hagas una idea, es como si fuera una especie de periódico en el que el contenido que aparece es el contenido que tú has elegido previamente mediante unas fuentes de información. Entonces, tú entras en tu cuenta de Feedly y no tienes que entrar en todos los blogs o todos los periódicos o todos los sitios que querías consultar. Desde este mismo lugar te aparecen los artículos que han publicado nuevos, desde la última vez que te has metido o desde aquellos que no has leído. Bueno, yo como ves, en este lateral te he puesto un pantallazo de cómo tengo yo estructurada mi cuenta de Feedly. Tendré, pues, imagínate, 500, 600 fuentes de información, tanto en español como en inglés, de los temas que me interesan. Y los he dividido por categorías, que si marketing, security, technology, etcétera, etcétera. Esto cada uno puedes no estructurarlo de esta manera y directamente ponerlo, pero bueno, la idea es que cojas para empezar unas 20, unas 30 fuentes de información que te interesan y esas tenerlas aquí. Y es simplemente consultarlo, como si fuera un periódico. Te van apareciendo en el lateral por orden cronológico, simplemente, y tú lo puedes después segmentar en diferentes órdenes, pero te va apareciendo los artículos que van publicando. El único requisito para que la información la pueda coger Feedly es que la página web, el blog, el periódico donde vayas a consumirlo, tiene que contar con una tecnología muy antigua que se llama RSS. Ya te digo que casi todas las webs y blogs lo tienen, pero por ejemplo redes sociales no lo tienen. Cuando empezaron a salir las redes sociales apostaron por protocolos propietarios, protocolos propios para, para precisamente no pasar por el aro de estas plataformas y que tú lo consumas allí porque así te muestran publicidad. Pero bueno, esto era para que te hicieras un poco de idea. Si quieres ver un tutorial paso por paso de cómo se gestiona, lo tienes ahí en este enlace. Supongo que luego esta presentación os la colgará Ilerna para que la podáis consultar, pero bueno, la URL la tienes ahí, ¿no? Es una URL acortada y ahí os explico paso por paso cómo se tendría que hacer. Para redes sociales, pues bueno, Twitter suele ser la mejor herramienta en estos casos porque primero, casi todo lo que se publica en Twitter es público, a diferencia de Facebook, por ejemplo, y tienen una herramienta que no sé si la conoces, se llama TweetDeck,
que es de la propia Twitter. La compró, antes era un desarrollo de terceros y la compró ya hace unos cuantos años. Y la ventaja que te da TweetDeck frente a Twitter, frente a Twitter es que tú puedes colocar en varias columnas diferentes timelines, de forma que, por ejemplo, tú puedes seguir temáticas, hacer una búsqueda por, yo qué sé, por tecnología, y toda la gente que esté hablando sobre tecnología te va a aparecer en un timeline. Otra va a ser una lista de perfiles que a ti te han interesado. Ese trabajo que hicimos antes de seleccionar fuentes de información, pues esos perfiles que hablan sobre temáticas que a ti te interesan, a nivel profesional o lo que sea, tú las puedes poner ahí. Te estoy hablando a nivel profesional, esto realmente lo puedes utilizar para lo que quieras. Que te gusta el fútbol, pues puedes poner un timeline que sea sobre fútbol. Y al final, lo bueno es que te permite de una forma muy cómoda consumir contenido muy vertical, según lo que tú hayas seleccionado. Es gratuita, además, o sea, el de Twitter, tú por tener una cuenta de Twitter ya tienes la cuenta de TweetDeck, o sea que es todo lo mismo. Y es algo que os recomiendo. Además, la vamos a utilizar más adelante porque nos va a permitir programar contenido y hacer que parezca que nosotros estamos siempre activos, como en mi caso, cuando en la práctica no siempre estamos delante del ordenador. Y además hay otra herramienta que son las alertas de Google, el Google Alerts. Esta es muy interesante por dos razones. La primera es que tú puedes poner, por ejemplo, tu nombre y apellidos, poner tu email, poner diferentes cosas y Google te mandará un email cuando esa información aparezca en Internet. Es algo muy chulo para saber si, por ejemplo, alguien ha hablado de ti. La segunda, que es la que nos interesa en este caso, es que nosotros podemos poner temáticas. Por ejemplo, cuando alguien hable de blockchain, pues que nos aparezca semanalmente, por ejemplo, Google nos envíe una información con los artículos que se han publicado sobre blockchain. Pues bueno, otra forma de estar informado. Tú lo selecciones, es súper fácil de hacer, haces la búsqueda y además en la búsqueda puedes utilizar lo que llaman los comandos de Google, el Google Hacking. En este enlace que os pongo aquí abajo los tienes todos, bueno, no son todos, pero son la gran mayoría los que puedes necesitar para acotar, por ejemplo, la búsqueda. Porque claro, si por ejemplo tú quieres estar informado sobre tecnología y pones tecnología aquí, pues cuántos artículos hablarán sobre tecnología a lo largo del día. O sea, estamos hablando de miles. La idea es ir acortando para que te llegue información que es justo la que tú necesitas. Ya tenemos estructurado la gestión de información, ¿no? Ahora, una vez que ya la tenemos, que la estamos consumiendo, incluso que estamos ya generando contenido, porque de todas estas herramientas vamos a sacar ideas para poder escribir artículos o para hacer vídeos en YouTube o lo que sea, ¿cómo hago para que este contenido acabe llegando a mi audiencia, ¿no? Pues vamos a ver algunas maneras para simplificarlo. El primero, el obvio, que yo creo que todos estaríamos pensando en ello, es utilizar redes sociales. Bueno, pues os hago ahí un pequeño resumen de cómo funcionan cada una de las redes sociales y cuáles os recomendaría, ¿no? Facebook es la genérica. Realmente es recomendable para casi todos los negocios, para casi todas las marcas, a no ser que lo que tú vendas o ofrezcas esté enfocado sobre todo a la generación Z e incluso cada vez más a la generación millennial. Creo que los que somos de estas generaciones cada vez estamos utilizando menos Facebook a favor de otras como Instagram. Entonces, cada vez tiene menos sentido para esa audiencia, pero para todos los demás sigue siendo la gran red social. Twitter, inmediatez. Todo lo que tenga que ver con inmediatez, con servicio al cliente, con dar tu opinión, etcétera, etcétera, es Twitter. Entonces, y además nos sirve para estar bien informados siempre y cuando hagamos el trabajo de elegir bien las fuentes de información. Es una herramienta que se suele recomendar bastante y además con TweetDeck, como expliqué antes, se puede programar el contenido. Entonces podríamos entrar una vez a la semana, preparar todos los tweets que queremos enviar durante la semana y olvidarnos del tema. Y durante toda la semana se irían publicando a las horas que nosotros hayamos decidido. LinkedIn es la red social en la que tienes que estar para tener un perfil profesional. Punto. O sea, si vosotros tenéis un perfil profesional, ofrecéis servicios o incluso
ofrecéis servicios para otras empresas, lo que en el argot técnico se llama el business to business, el B2B, tienes que estar en LinkedIn, ya está. YouTube para vídeos, si vais a generar vídeos tienes que estar en YouTube. Instagram, contenido gráfico, de nuevo, o sea, todo lo que sea contenido gráfico, lo normal es colocarlo en Instagram. Pinterest puede ser muy interesante para negocios, por ejemplo, de manualidades, para si tenéis, por ejemplo, una tienda de ropa enfocada sobre todo a mujeres, pues Pinterest funciona muy bien. Os la recomendaría, fíjate, os la recomendaría antes incluso que Facebook. O sea, que es algo a considerar. Y después hay otras redes menos conocidas, ¿no? GitHub es una que siempre recomiendo para desarrolladores. Sería, como a mí me gusta decir, es el Facebook de los frikis. O sea, ahí en vez de compartir fotos de gatitos, compartimos código y lo vamos puntuando, vamos colaborando en proyectos y tal. O sea que es donde tenéis que estar a día de hoy. Además, hace poco lo ha comprado Microsoft y bueno, pues eso siempre da una ayuda, supongo, o puede ser algo negativo, depende de quién lo mire. Newsletter. Si tenemos nuestra página y estamos generando contenido, una manera bestial de generar una comunidad en torno a tu marca es mediante una newsletter. Que ahora me vas a decir, Pablo, ¿de verdad quieres decirme que en pleno siglo XXI seguimos utilizando newsletters? Pues se siguen utilizando y siguen siendo súper útiles. O sea que de verdad, yo de hecho, si os tuviera que dar una recomendación, es que no hagáis como yo y empecéis a ofrecer la opción de suscribiros a vuestro blog o a vuestro canal desde el principio. No como yo, que yo tardé como, no sé, fueron 2 o 3 años en empezar a ofrecer la suscripción y realmente es tiempo que he perdido de conseguir suscriptores. Así que esto, tenerlo en cuenta. Páginas de terceros, pues más de lo mismo, o sea, igual que nosotros vamos a generar contenido en nuestras páginas, también hay foros, también podemos colaborar en otros blogs. Todo esto es contenido que se va a posicionar y va a hacer que, si el día de mañana aparecemos, por ejemplo, en una lista de morosos, como vimos en el módulo 2, eso no se posicione de las primeras posiciones, que tengamos colapsadas las primeras posiciones con contenido que a nosotros nos interesa. Y automatizaciones. Igual que hemos podido programar, en Facebook se puede programar, en páginas de empresa, en Twitter se puede programar con TweetDeck, bueno, en otras redes sociales también se puede programar utilizando servicios de terceros, también podemos automatizar. Yo aquí os pongo dos ejemplos. Una es el Revive All Post, es un plugin muy conocido de WordPress, es gratuito, tiene una versión de pago. Con la versión gratuita solo puedes automatizar en una cuenta y con la versión de pago podrías hacerlo en diferentes redes sociales, ¿no? Y eso te permite que se vayan publicando, como su propio nombre indica, artículos antiguos que sigan unas condiciones que tú hayas establecido, por ejemplo, que estén en esta categoría, o que no estén, o que tengan este título, o lo que sea, y que se vayan publicando a los intervalos de tiempo que tú quieras. Es una manera de ir recuperando contenido que ya hemos publicado y de darle como una segunda vida, ¿no? Y la segunda son herramientas de terceros. Está Botice, que es una startup española. Está IFTTT, que realmente lo que hacen es coger elementos y los ponen en común. Sirven para muchas cosas, pero en el caso que nos interesa es que con esto podemos, por ejemplo, generar listas de tweets que se vayan publicando a intervalos de tiempo X o que cuando se cumplan diferentes condiciones, por ejemplo, si hoy llueve, que se publique este tweet. Se pueden hacer esas cosas. Podéis echarle un vistazo, trastear con ellas y hacer pruebas, pero bueno, es una manera de automatizar. También os digo que las automatizaciones, tomarlas con cuidado. O sea, la idea no es que todo esté automatizado y tú no entres, es que te sirvan de ayuda, pero sobre todo que tú sigas consumiendo el contenido y que sigas estando presente, porque si no al final acaba siendo una página, o sea, acaba siendo un perfil de spam. Y nada, pues bueno, eso como corolario es eso, tenéis que estar donde está nuestra audiencia, o sea, es la parte más importante, ¿no? Si lo veíamos con las redes sociales, con el apartado de redes sociales, si por ejemplo lo que queremos es encontrar trabajo, lo más probable es que necesitemos estar en plataformas como LinkedIn, porque es donde están la gente de recursos humanos. Si vendemos productos hechos a mano,
pues tenemos Etsy, que es una plataforma está especializada en eso, tenemos Pinterest, o sea, al final tenemos que saber dónde está nuestra audiencia y aparecer allí. Utilizar la presencia digital, los recursos que tenemos, que es el tiempo y en algunos casos el dinero, pues utilizarlos correctamente, no es estar en todos los sitios y ya está. Pues nada, con esto termino el módulo de hoy. La próxima semana seguiremos con el último ya. Así que nada, espero que os haya gustado y muchas gracias.